internacional publicados por todas partes y también fundó el CALID en Argentina, ¿no? Es una institución realmente muy importante, realmente. Miembro de Justicia y Paz, ¿cómo no? Nosotros que tenemos justamente acá también una pequeña delegación de Justicia y Paz en San Juan. Él nos va a hablar sobre los aspectos, más bien el derecho que tienen los pacientes para el acompañamiento religioso, el derecho al acompañamiento religioso que tienen todos los pacientes. Bueno, en nombre de todos, gracias de corazón realmente, y los dejo directamente ya con los expositores para aprovechemos nuestro tiempo. Mil gracias. Gracias a vos. Muy bien. Comenzamos entonces, Miriam. Sí, como no, padre. Bueno, Nos faltaría, si usted me permite, sí, completar algunos datos de su currículo, porque creo que es bueno que la gente sepa realmente que usted es una persona especializada en estos temas, además de ser párroco de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, de la Bebida, es el delegado episcopal de la Pastoral en la Salud y miembro de la Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal. Además, como dijo nuestro vicerrector, es capellán del Hospital Público Dr. Guillermo Sauson, además de tener el honor de contarlo como docente en la Escuela de Cultura Religiosa en varias teologías, 1 y 2, en la carrera de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas. Él nos hablará un poco sobre el arte de acompañar en el buen morir. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado, padre. Bueno, muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes una tarea que es silenciosa, no porque sea secreta, sino por el respeto que tiene toda esta situación de la salud, ¿no? En primer lugar, acompañar a la persona terminal implica muchas veces tener que renunciar a algunos conceptos propios a lo mejor de una vida cotidiana para quedarse al lado de la persona que está agonizando o está en la etapa final. Creo que para poder hablar de esta realidad necesitamos distinguir que el enfermo terminal, ¿sí?, de la terapia generalmente es un enfermo que está conectado, es un enfermo que a lo mejor poco se puede dialogar con él a consecuencia de su situación. A lo mejor podemos interactuar un poco más con el enfermo que está en clínica médica y que si bien está en un estado terminal, puede estar allí sin estar conectado, ¿no? Entonces por ahí, en ese caso, es distinto y podemos obviamente interactuar de otra manera, ¿no? También en nuestra provincia, cada hospital, al ser descentralizado, tiene su protocolo propio en este tema de la atención del enfermo. A veces por ahí, como en el caso concreto, en este tema del COVID, en nuestro hospital se ha dado la autorización o la idea principal de no entrar en esos lugares para cortar un poco la transmisión del virus, y eso obviamente implica tener ciertos obstáculos para poder llegar, pero eso no significa que no se pueda estar, aunque sea brevemente, propio de esta situación que estamos viviendo, ¿no? En la tarea de la capellanía del hospital en este momento es caminar por dos senderos, que es la atención al enfermo propiamente y a su familia, y también acompañar al profesional, ¿no? Que aquí es donde por ahí podemos tener, según su formación, su situación, su experiencia de vida, puede uno tener ciertos, no digo problemas, pero sí límites para poder llegar, para poder entrar, para poder estar en ese momento. Por lo tanto, la tarea nuestra de la pastoral es un poco cortar ese camino de diálogo para después poder estar con nuestros enfermos, que es la idea principal, ¿no?
Por tanto, en este momento estamos acompañando fundamentalmente a la familia de las personas que viven esta situación de enfermedad terminal, ¿no? Ya sea los pacientes de COVID en nuestro hospital, que son varios los internados, en parte traumática, como se le llama, o grave, y también obviamente a los familiares, que propio de esta situación, estas personas no están en el hospital, no están en la parte interna del hospital, sino están en las veredas del hospital o en la calle del hospital. Y eso, bueno, obviamente uno tiene que tratar de darle una cierta asistencia, no solamente religiosa, sino llevarle un café, llevarle un poco en estos tiempos de calor, algo fresco, porque estar en la vereda no es nada bueno que se diga, no es nada simpático, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de ir por esos lados y poder acortar caminos de esta situación. La pastoral de la salud estamos tratando de trabajarla en nuestra provincia, en nuestra diócesis, con una situación que por ahí no tenemos clara la idea, que tenemos muchos más enfermos de lo que nosotros creemos y que los hospitales o sanatorios o clínicas están en estos momentos desbordados. Y entonces, obviamente, nuestros enfermos están en nuestras jurisdicciones parroquiales y en donde obviamente también tenemos que tratar de llegar con la pastoral parroquial a esta situación de esta situación de la salud como tenemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, fundamentalmente, en nuestro caso concreto de poder entrar en estos lugares críticos, ya sea la terapia, ya sea en la zona COVID, es obviamente lo mínimo que se puede estar, que es estar un rato con ellos, darle una palabra de aliento, obviamente, si se puede, el darle los sacramentos, si lo permite obviamente el enfermo, si lo quiere, tratar de dialogar mucho con los profesionales. A esta altura del año están muy ya desbordados, cansados, y entonces por ahí están también desbordados, por decirlo así. Yo recién acabo de llegar del cementerio, ayer falleció un profesional del hospital, le dio un infarto masivo, una persona sumamente joven, carismática en el hospital, ha sido un impacto fuerte que ha habido, y bueno, y esto es fruto también del estrés que nos toca vivir en estos momentos, ¿no? Por tanto, en nuestra asistencia en la pastoral, si bien obviamente la parte religiosa está presente, pero fundamentalmente lo que estamos tratando es subrayar más bien lo humano, que sería la contención, el diálogo a través de forma real, de forma virtual, en forma telefónica, que en estos tiempos ha crecido desde que se declaró la pandemia en nuestra patria, que bueno, ha aumentado vertiginosamente esta situación, ¿no? Esto hace que obviamente se haya planteado varias situaciones en el campo bioético. Bueno, gracias a Dios, cuando la conferencia episcopal dio a consecuencia de marzo, que venía la tormenta de la pandemia en nuestro país, se pudo dar ese lineamiento bioético para que nuestros profesionales estuvieran en la terapia. Y bueno, eso también ha ido ayudando a generar un marco de diálogo dentro del respeto profesional para poderles iluminar y acompañar en este momento, ¿no? En nuestra tarea del hospital es un antes y un después, ¿no? El hospital nuestro o el hospital Rawson, que tiene 21 servicios, que tiene 40.000 metros cuadrados, que tiene una atención diaria de 5.000 personas, ha cambiado desde marzo a la fecha sustancialmente, porque es un hospital que se declaró COVID y por tanto solamente se dejó como servicio el tema de la urgencia. Lo demás fue todo como reordenado, reorganizado para ese fin.
para el tema del COVID. Por tanto, ha sido un tiempo duro porque hemos tenido que aprender protocolos, hemos tenido que aprender muchas otras cosas más para poder hacerle frente a este nuevo desafío que tenemos en este momento. Por lo tanto, también la pastoral de este año se ha visto un poco, diríamos, reducida, dado que muchos de los miembros que trabajan conmigo son personas mayores, son personas de riesgo, y entonces, bueno, se les pidió a ellos que nos acompañaran a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de los mensajes de texto, para, bueno, acompañar fundamentalmente a ellos. Se les pidió que acompañaran a los profesionales, ¿no? En el hospital tenemos aproximadamente 2.700 profesionales, entre médicos, ingenieros, contadores. Entonces es toda una ciudad la que se tiene dentro, y que, bueno, muchos de ellos también con la situación angustiosa de que muchos familiares también se contaminaron, el miedo de la familia, de los hijos, que, bueno, eso ha sido, diríamos, lo que ha llevado a muchos también a encontrarse con la fe, a encontrarse con Dios. Esta situación los ha llevado a recuperar el estado de gracia, a recuperar la devoción a la Virgen. Nosotros en este momento el hospital es nuevo y la capilla la estamos construyendo, por lo tanto no podemos tener hoy por hoy la misa diaria como la teníamos un tiempo atrás, pero bueno, al menos hemos ido integrando un poco la parte religiosa a esta situación que nos toca vivir tan desesperante, porque, bueno, teníamos la esperanza que esto iba a pasar pronto y vemos que cada vez se complica más, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, diríamos, acompañar lo que más podemos, si bien la parte religiosa, la parte de la gracia, de los sacramentos, siempre están, pero fundamentalmente le estamos dando prioridad al ámbito de la contención humana, que es lo que más se están pidiendo en este momento, desde médicos, desde enfermeros y todos los demás, ¿no? Ese sería más o menos lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, muchas gracias, padre Daniel Sebastián. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, dice el antiguo refrán, ¿no? Así es. Gracias por la experiencia y por comentarnos cómo está funcionando el trabajo pastoral allí en el Hospital Guillermo Rawson, que es, como usted dice, el más importante, significativo y numeroso de una ciudad prácticamente, justamente aquí en San Juan. Agradecemos también la presencia, se ha incorporado justamente a nuestra reunión el nuevo secretario general del CELAM, nuestro arzobispo Jorge Eduardo Lozano, quien atentamente está con nosotros. Así que gracias, monseñor, y de paso lo felicitamos, aprovechamos para unirnos a las felicitaciones y oraciones por esta nueva tarea tan importante que el Santo Padre le ha encargado aquí en el CELAM, ¿no? Como secretario general. Usted, siendo secretario general, todavía tiene tiempo para estar con nosotros, ¿no? Bueno, ahora pasamos la palabra al querido doctor Juan Navarro Floria, de quien ya hemos presentado su extenso currículum, y bueno, y justamente su tema es el acompañamiento religioso como derecho del paciente, ¿no? El que es abogado y doctor en leyes, nos podrá hablar muy competentemente. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a la doctora Miriam, que anda por ahí. Saludo a Jorge Lozano y a todos los presentes. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Sí, soy abogado, entonces tengo esa aburrida profesión, así que disculpen, voy a hablar de derecho. Pero de temas que nos tocan a todos en algún momento, ¿no? Me pidió que hablar de acompañamiento religioso como derecho del paciente, y creo que hay que poner este tema en un marco para entender por qué hablamos de un derecho en esta cuestión. Y ese marco es recordar el eje que ordena las relaciones entre la religión y el Estado, la sociedad, debe ser la libertad religiosa.
no porque yo lo diga, sino porque esto es lo que resulta de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico que ya desde hace mucho tiempo nuestra Constitución traía eso que todos conocemos de la libertad de culto como derecho de toda la persona, pero que se ha expandido notablemente con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos que nos aportan este concepto de la libertad religiosa como un derecho de las personas y también como un principio. Es el principio que ordena. Entonces uno debería ver si las distintas situaciones que se presentan son respetuosas de esta libertad o no lo son. La libertad religiosa es un derecho fundamental de todos los individuos y de las comunidades. Es un derecho bastante particular. ¿Por qué? Porque tiene como varias dimensiones. El Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que son parte de nuestro marco constitucional, dicen que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Y que este derecho consiste en libertad de tener o no tener, o cambiar una religión o unas creencias, y practicar la religión solo o asociado con otros, en público o en privado. Entonces ven que tenemos varias dimensiones. La religión es algo que es personal, pero también es algo comunitario, es algo que es privado de cada uno, pero también es público, se expresa públicamente. Esta doble dimensión individual y colectiva es muy importante porque esto hace que haya derechos que son de las personas, de cada individuo, de cada uno de nosotros, pero también de las comunidades religiosas. Y hablo de todas las comunidades religiosas, obviamente, de la Iglesia Católica, naturalmente, pero de todas las demás. Y en esto, sin distinción. Es decir, es un derecho que cabe por igual a todos, católicos, no creyentes también, porque está el derecho de no creer. Este derecho de la libertad religiosa es uno de esos derechos que no pueden ser suspendidos, ni siquiera en situaciones de crisis o de excepción. Hay algunos derechos que en el momento de crisis se pueden suspender. Este no. Los tratados son muy claros en este sentido. No se puede suspender. Y hay acá una distinción que hay que hacer. Yo decía que la libertad religiosa tiene una faceta, si quieren, interna, o podemos llamar el foro interno, la libertad de creer, no creer, cambiar las convicciones, y esto es absolutamente incoercible. Es decir, nadie puede ser objeto de coerción, de violencia, en este aspecto. Y luego está la faceta o el foro externo, es decir, la manifestación exterior de la religión que se presenta de muchas maneras, a través de la enseñanza, de la práctica, del culto. Acá está la libertad de culto. Esta faceta externa, exterior de la libertad religiosa, sí admite algunas restricciones, pero por algunas razones solamente, no por cualquier motivo. Solamente puede ser limitada por razones de orden público, de la moral pública, de la salud. Si la salud pública es una de las razones que permite justificar ciertas restricciones a la libertad religiosa de las personas. Pero estas restricciones no pueden ser de cualquier modo, sino que tienen algunas condiciones para que sean aceptables, sean válidas, y si no es así, van a ser inválidas, inconstitucionales, contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos y generadoras de responsabilidad internacional para el país. Una de estas condiciones son de forma. Solamente esto puede imponerse por ley. Por ley quiere decir por ley aprobada por el Congreso. No puede ser un acto administrativo, no puede ser un decreto, no puede ser una resolución. Es la ley únicamente la que puede establecer límites por razones de protección de la salud pública, entre otras, a la libertad religiosa. Y además, estas restricciones hay que notificarlas a los organismos de control, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ejerza un control de lo que está haciendo cada país. Pero además, en cuanto al fondo, estas restricciones tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser permanentes, no pueden ser indefinidas, tienen que ser temporales, por lo estrictamente necesario, y tienen que ser razonables. Esto quiere decir que tienen que ser lo estrictamente indispensable para lograr esa finalidad que se busca de protección de la salud pública en este caso. Es decir, el Estado cuando impone por ley la restricción a estos derechos,
lo tiene que hacer, o lo puede hacer solamente si no hay otra alternativa. Es decir, si no puede alcanzar la finalidad que está buscando, que en este caso es proteger la salud pública, sin estas restricciones. Si pudiera alcanzar ese fin de otra manera, debería buscar ese otro camino alternativo para mantener en la mayor extensión posible esta libertad religiosa, como algunos otros derechos también. Nos interesa este hoy. Y además, por supuesto, esto debe ser sin discriminaciones. No puede ser que este derecho se lo reconozca a los creyentes de una religión y no de otra. Esto lo damos por supuesto. Bien. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la Argentina en estos meses? Nos ha pasado varias cosas. Primero, que las formas no se han cumplido. Es decir, las limitaciones de derechos que se impusieron, no solamente a la libertad religiosa, también a otros derechos, el derecho de transitar, de entrar y salir del país y demás, no se pusieron por ley, sino por decreto, DNU, que tardíamente tuvieron una convalidación que es imperfecta, que la hace una sola Cámara, la hizo el Senado nada más. Nunca el Congreso dictó una ley que convalidara estas restricciones. Esto es un primer tema para llamar la atención, porque uno diría, la Constitución tiene que regir siempre, tiene que regir en los momentos de bonanza y también en los momentos de crisis. Y acá parece que en momentos de crisis nos pasamos por alto la Constitución y se hacen las cosas de alguna manera que no es lo que la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos piden. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara, ha hecho llamado atención a los países de que debían respetarse estas formas de limitar los derechos, y la Argentina, bueno, dudosamente lo ha cumplido. Además de esto, muchas restricciones que se han impuesto ni siquiera son del gobierno nacional, sino que son puestas por gobiernos provinciales e incluso municipales, que son incompetentes para esto. Son incompetentes. De modo que acá tenemos un problema que es formal. Y luego, en cuanto al fondo del tema, también podemos preguntarnos si los límites que se pusieron han sido proporcionales, han sido razonables o no. Y esto después vuelvo sobre este tema. Esto en general sobre libertad religiosa. Ahora, dentro de la libertad religiosa hay un derecho en particular, que es el derecho a la asistencia religiosa. Y esto quiere decir dos cosas distintas. Por un lado, quiere decir que todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia religiosa de la confesión religiosa a la que pertenecemos, particularmente a través de los ministros de culto, según lo que cada religión, ¿cierto?, en ese sentido tenga previsto. Este es un derecho que tenemos todos en todo momento, pero que especialmente se lo destaca cuando las personas están en alguna situación llamamos de especial sujeción, es decir, donde por un tema de hecho o de derecho no pueden hacer lo que haría cualquiera. Si yo tengo deseo de ir a misa, voy a la parroquia, a la iglesia más cercana. Si yo tengo deseo de confesarme, voy a buscar al cura que tengo más cerca. Pero resulta que a veces no se puede esto. A veces por razones de derecho. El que está preso en la cárcel no puede ir a misa donde se dé la gana, porque no puede salir de la cárcel, para eso está preso. O un militar que está en un cuartel, a lo mejor alejado, en un barco en alta mar, en la Antártida, situaciones, ¿cierto?, de ese tipo. O a veces cuestiones de hecho. El que está internado en un hospital no puede irse, y más si está en una situación de aislamiento por una enfermedad como la que actualmente estamos viendo. Entonces, en estos casos, que además son situaciones donde hay una especial, digamos, apremio o necesidad de esta asistencia, porque son situaciones de angustia, situaciones de dolor, situaciones de, digamos, límites muchas veces, las personas tenemos derecho a recibir asistencia religiosa. La otra faceta de esto es que hay un derecho entonces de las confesiones religiosas a brindar esta asistencia a sus fieles, a acudir hacia el fiel que está necesitando esta asistencia en el hospital, en la cárcel, en el cuartel, en la escuela, donde fuere. Y para esto muchas veces necesita de la ayuda o la cooperación del Estado, porque tiene que poder saltear estos límites y llegar a las personas. ¿Cómo se hace esto? De distintas maneras. Entonces hay distintos sistemas que no son excluyentes uno del otro. Uno es lo que se llama la integración orgánica, así que dentro de las estructuras exista una persona encargada de esto, que son los capellanes.
Entonces, lo que nos decía el padre Daniel hace un rato, él es el capellán y él está dentro de la estructura del hospital, ¿no es cierto? Y entonces puede brindar esta asistencia religiosa dentro de esa estructura. Pero hay otras formas, como por ejemplo la libertad, a veces de egreso, pero que no siempre se puede, como decíamos antes, que la persona vaya a buscar la asistencia donde quiera, o el libre acceso de los ministros de culto. Entonces, donde no hay un capellán de una religión determinada, pero sí hay un fiel que requiere de asistencia, entonces el ministro de culto tiene que poder acceder a ese fiel de manera diferente a como accede cualquier ciudadano, es decir, no tiene que esperar el horario de visita, sino que puede entrar cuando sea necesario que entre. Estas son las formas, que pueden ser, como digo, complementarias. A lo mejor de una religión hay un capellán, porque siempre hay personas que requieren esa asistencia, y de otra religión no hay un capellán, porque no siempre hay enfermos de esa religión, pero cuando lo hay, entonces el ministro de culto, el rabino, el pastor, quien sea, tiene que poder acceder. Bien. Me salgo un minuto del derecho para traer a mencionar una carta muy linda, muy interesante, que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido hace muy poquito, el 22 de septiembre de este año. Se llama Samaritano, el Buen Samaritano, que es sobre la asistencia espiritual a los enfermos, justamente, y los otros enfermos terminales. Y que da unas indicaciones muy preciosas sobre todo esto. Y fíjense, dice, cito un párrafo nada más, dice: la asistencia espiritual al enfermo y a sus familiares, como decía bien el padre Daniel hace un rato, forma parte de los cuidados paliativos. Esta infunde confianza y esperanza en Dios al moribundo y a los familiares, ayudándoles a aceptar la muerte del pariente. Es una contribución esencial que compete a los agentes de pastoral y a toda la comunidad cristiana, con el ejemplo del buen samaritano, para que al rechazo le siga la aceptación y sobre la angustia prevalezca la esperanza, sobre todo cuando el sufrimiento prolonga por la degeneración de la patología al aproximarse el fin de la cita. En esta carta, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice, y cito de nuevo: todo hombre, y mujer obviamente, tiene el derecho natural de ser atendido en esta hora suprema según las expresiones de la religión que profesa. Es decir, la Santa Sede nos está diciendo que no es un tema, un privilegio de los católicos. Toda persona tiene este derecho a recibir esta asistencia religiosa. Una cosa interesante de esta carta es que dice que, y vuelvo a citar, también es importante que sean formados en este acompañamiento cristiano los médicos y los agentes sanitarios, porque puede darse circunstancias específicas que hacen muy difícil una adecuada presencia de los sacerdotes a la cabecera del enfermo terminal. Es decir, acá hay un ministerio laical también a desarrollar. No solo es, por supuesto que solo el sacerdote podrá confesar, solo el sacerdote podrá llevar la unción, pero hay un acompañamiento que también pueden hacer los laicos en esta situación, ¿cierto? Bien, vuelvo ahora al tema del derecho. ¿Qué dice nuestra legislación? Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529, que lamentablemente no se ocupa del derecho a la asistencia religiosa de manera específica. Son esas cosas que pasan cuando, digamos, no hay una preocupación, una atención al proceso legislativo, porque alguien debió haber levantado la mano en ese momento, algún legislador un poco más sensible, decir, che, nos estamos olvidando de esto. Pero bueno, no lo dice expresamente, pero sí dice la ley que hay un derecho de los pacientes al trato digno y respetuoso con respeto a sus convicciones personales y morales. Y la reglamentación aclara que este derecho también es de los familiares y de los que acompañan al paciente. Es decir, hay una indicación así muy genérica de que deben respetarse las convicciones personales y morales de las personas en su condición de pacientes. La Ley de Salud Mental, en cambio, la Ley 26.657, sí dice expresamente que las personas con padecimiento mental, pero obviamente también todos los demás, o todos tendremos algún padecimiento mental también, ¿no es cierto? Pero bueno, suponiendo que no lo tenemos en general, las personas con padecimiento mental tienen derecho, dice, a recibir o rechazar asistencia, auxilio espiritual o religioso. Bien, ahora, en la Argentina la complejidad que tenemos es que la organización, ¿no es cierto?, la organización de los servicios sanitarios compete a las provincias. Además, allá estas leyes son nacionales, es cada provincia la que organiza sus hospitales. Hay algunos pocos nacionales, pero que son provinciales e incluso municipales.
Y en ese sentido hay que decir que la legislación provincial es la que debería prever esta asistencia espiritual en los hospitales. Algunas provincias lo han hecho. Santa Fe, por ejemplo, Santiago del Estero, la ciudad de Buenos Aires, organizan de alguna manera esto. Y otras no dicen nada. Otras no dicen nada y simplemente han dejado pasar esta cuestión. En Mendoza, vecina a San Juan, hay una ley provincial, la ley 8173, del año 2010, que autoriza, dice, a los ministros pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas e inscritas al registro de culto de la nación y que acrediten tal condición a acceder a los efectores de salud públicos o privados, estatales o no, para brindar asistencia espiritual a las personas que desean recibirla. Obviamente, también los católicos, aunque se dice católico no está en el registro de cultos. Obviamente, si están en el registro de cultos pueden, también y con más razón, los ministros de culto católicos. Fíjense, está expresamente dicho este derecho como derecho de los ministros de culto a acceder a los pacientes. Y también en Neuquén hay una ley provincial que dice que reconoce a que así a los pacientes, dice, todos los pacientes tienen derecho a recibir o rechazar asistencia religiosa, moral y espiritual, inclusive la de un representante de su religión, mientras recibe atención sanitaria. Bien, ¿qué pasa? Y para ir cerrando, entonces, en la pandemia. Bueno, obviamente que la libertad religiosa de muchas maneras durante la pandemia. Tenemos la situación de la prohibición de celebraciones religiosas, tema que podríamos discutir, no voy a entrar en eso ahora, pero también este aspecto de la asistencia religiosa se ha visto afectado. Y acá me gustaría recordar el Comité de Bioética de España, al comienzo de la pandemia, hizo una declaración muy interesante, donde dice, esta epidemia, estoy citando, hace imprescindible el aislamiento de las personas infectadas, lo cual supone añadir a la enfermedad un factor de desconcierto y desgarro familiar del que no teníamos experiencia. Los pacientes requieren hospitalización o están institucionalizados en residencias, sufren de manera especial esta desconexión de sus seres queridos. Lo mismo ocurre con aquellos pacientes que presentan especial vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad o los menores de edad. El sufrimiento se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra en la fase final de su vida con esta privación afectiva. Fin de la cita. Recibir asistencia religiosa en momentos críticos, acaso momentos finales de la vida, es un derecho de las personas. Y brindar esta asistencia es un derecho de las confesiones y las comunidades religiosas. Acá se ha limitado, se ha restringido esto excesivamente. Pareciera que alguien supuso que los ministros de culto no van a estar interesados en cuidarse a sí mismos, en cuidar a sus propios fieles. Y yo creo que claramente no es así. Si los primeros interesados en cuidarse y en tomar las precauciones necesarias van a ser los ministros de culto, que se van a exponer inútilmente, pero que al mismo tiempo deberían y seguramente quieren cumplir con su misión y su ministerio en esta situación, ¿no es cierto? La norma que impuso la cuarentena, el decreto primero, el DNU primero, que después se fue prorrogando, exceptuó del aislamiento, ¿no es cierto?, a las personas que estaban declaradas esenciales en la emergencia, pero no incluyó entre ellas a los ministros de culto o a los que prestan asistencia religiosa. No fueron considerados esenciales. Después, el jefe de gabinete de ministros dictó una resolución administrativa que dijo que se permite la circulación de los ministros de diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual, manteniendo cerrados los templos. Es decir, se permitió a los ministros de culto circular, es decir, andar por la calle, pero no se permitieron las celebraciones religiosas en los templos, no se permitieron los eventos religiosos con concurrencia de personas, etc. Y tampoco se les permitió a los ministros de culto, de manera expresa, ingresar a los hospitales, a los lugares de internación de personas, hospitales, geriátricos, etc. En algunas provincias hubo normas provinciales que dispusieron restricciones a las visitas a las personas que estaban alojadas en hospitales y hogares de ancianos, sin prever una excepción a favor de los ministros de culto. Es decir, se prohibió que fueran visitas sociales, pero también se prohibió la visita religiosa. En Mendoza, por ejemplo, se dispuso que los hogares de adultos y geriátricos, públicos y privados, solo aceptaban visitas de familiares directos o personal de salud,
pero no admitió a ministros de culto. En la ciudad de Buenos Aires también se restringió el ingreso de visitas o acompañantes, prohibieron los acompañantes y las visitas. Y yo he tenido casos de amigos muy queridos que han muerto, un amigo que ha muerto del COVID, solo internado en la terapia intensiva, donde no pudo tener ni la compañía de su familia, ni la asistencia religiosa, siendo una persona de práctica católica muy intensa, digamos, y no se le permitió recibir asistencia espiritual y tampoco la compañía de su familia, y ahí murió. Bien. La Iglesia intentó mantener este servicio, por supuesto. En el caso de la Arquidiócesis de Buenos Aires se reforzó el servicio sacerdotal de urgencias, se organizó un sistema de atención, ¿no es cierto?, un mecanismo de escucha telefónica a cargo de sacerdotes, en fin, pero siempre con muchas dificultades para poder acceder a los hospitales. Recién a fin de agosto en la ciudad de Buenos Aires hay un protocolo para el acompañamiento de los pacientes y se reconoció que los pacientes críticos al final de la vida tenían derecho y necesidad de un soporte espiritual y se previó que hubiera equipos de soporte espiritual y duelo para acompañar a la familia y a los pacientes, respetando las creencias y convicciones de cada uno y preguntando a la familia si profesa alguna religión y si quieren avisar a un ministro de culto para que asista, etc. Esto está vigente en la ciudad de Buenos Aires, entiendo que en otras provincias también, desde fin de agosto. Lo mismo en Entre Ríos también. En Entre Ríos se autorizó la visita de familiares, pero no de ministros religiosos. Y en San Juan, por lo que yo he visto, había un protocolo a finales de agosto para acompañamiento de pacientes en situaciones de últimas 10 horas de vida, que reglamentó el acompañamiento de los moribundos por parte de los familiares, que está muy bien, y prevé que, cito, tanto el paciente como el acompañante pueden recibir atención psicológica durante la visita, si lo desean o es sugerido por criterio médico. Es decir, psicológica, pero no dice religiosa, no dice espiritual. Habrá que, supongo que se lo interpretará esto con alguna amplitud para incluir también acá la atención espiritual específica, ¿cierto? Los sacramentos. En fin, las provincias tardaron, digo, más de 5 meses en hacerse cargo de esto y lo han hecho tarde y mal. Muchísimas personas murieron sin poder recibir asistencia religiosa, ni tampoco sus familiares, ¿sí? Y así estamos, así estamos. Los últimos DNU sobre aislamiento y distanciamiento prevén que se debe autorizar el acompañamiento en los últimos días de vida. Los familiares, esto dice el DNU 875 del mes, ¿no es cierto? Y se delega en las provincias el organizar esto y el reglamentar todo. En definitiva, lo que yo creo modestamente es que se ha producido en Argentina una clara violación de derechos fundamentales, tanto de las personas como de las comunidades religiosas, cosa que fue en general consentida. Lo que llama mucho la atención es que en la Argentina no ha habido casos prácticamente de acciones judiciales que impugnaran este tipo de medidas y que, bueno, pidieran un amparo a los jueces para poder, desde recibir asistencia religiosa en los hospitales hasta poder celebrar los sacramentos, celebrar los funerales, despedir a los muertos, celebrar la misa. En otros países esto ha ocurrido y los jueces, incluso un país tan laicista como Francia, el Consejo de Estado de Francia dijo que es inconstitucional una prohibición de celebraciones religiosas, que se podía limitar, se podía poner ciertos límites en cuanto a cantidad de personas, pero no prohibir absolutamente, como en Argentina se ha prohibido y en algunos lugares sigue todavía. Bien, esta es un poco la presentación del tema y quedo a disposición para conversar y para preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Navarro Floria, por esta realmente muy clara, muy diáfana exposición. Me hace acordar a aquello de Ortega y Gasset, que decía que la claridad es la sonrisa del filósofo, y ha sido muy claro todo esto. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas que todos quieran hacer, tanto al padre Daniel como a Juan, de todo lo que hemos podido escuchar esta tarde, ¿no?
Yo tengo una inquietud, a Monseñor, vamos a ir por la autoridad primero, porque nos levanta la mano el arzobispo y secretario general del CELAM. En realidad yo pido la palabra, no les estoy levantando la mano. No saben que pueden estar tomando nota de esto. Yo les agradezco mucho, tengo ahora otra reunión y quería, aunque sea, participar un rato de este encuentro y sumarme en la gratitud tanto al padre Daniel como a Juan, que con tanta cordialidad han compartido experiencias y sabidurías. Así que les agradezco mucho y quería hacerles un saludo. Que Dios les bendiga y que puedan tener un buen compartir ahora en algún diálogo. Bueno, muchas gracias por la presencia. Gracias de corazón. Gracias. Pero, bueno, creo que, no sé si Jorge ya se ha ido, pero perdón, a lo mejor antes que se vaya, si me está escuchando todavía, yo voy a comentar una infidencia y espero que no se enoje el obispo. Pero quiero contar algo para que sepan que tiene un gran obispo en San Juan. Hace muchos años, más de 20 años, mi hija menor estuvo muy grave, enferma, a punto al borde de morirse, felizmente salió, internada en el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Y con mi esposa estábamos naturalmente muy, muy angustiados, viviendo esto y en esa situación, que fue quizás de las más dramáticas que me tocó vivir, así hospitalarias, nos vino a visitar un amigo sacerdote que, perdón Jorge, era el padre Lozano. Y estuvo un rato con nosotros, nos acompañó, nos confortó en ese momento, rezamos juntos al lado de la camita de nuestra hija, cosa que naturalmente siempre agradecimos. Y se fue. Y como a las 2 horas o 3 horas, yo salí del lugar donde estábamos, pues fui a comer o no sé, salí a tomar aire, y me lo encontré al padre Jorge Lozano, que había ido con su clérigo, por supuesto, que estaba ahí en el hospital. Y digo, ¿pero qué estás haciendo acá? Entonces me dijo, no sé Jorge si recordás el tema, dice, no me pude ir, dice, porque desde que salí de verlos a ustedes me empezó a parar gente, dice, ya hice 2 bautismos, ahora tengo que hacer otro, y hay un montón de gente que me está esperando porque vi un sacerdote y enseguida se acercó a verme. A mí me quedó muy marcada esta experiencia porque habla de la necesidad que existe en los momentos, y me acuerdo otra cosa más, uno de los chiquitos que hizo esa noche Jorge, que estaba en la cama del lado, cerquita de mi hija, se murió esa noche, a poquito de ser bautizado. Pero digo, esto habla de la necesidad, ¿no es cierto?, de este acompañamiento en esta situación y de la importancia que tiene la presencia pastoral ahí. Perdón, quería compartir esto que es más vivencial, pero me parecía importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Un buen testimonio. Chao, monseñor. Chao. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Juan Navarro, ¿puede ser? ¿Sí? Sucede que cada provincia ha ido armando sus protocolos, así, en orden a preservar con buena intención, creo, ¿no?, la salud pública por esta pandemia, ¿no? Pero de un día para el otro, así decidieron, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la provincia de San Juan, estamos en una reunión de clero viendo cómo íbamos a disponer menos bancos, más distancia, etcétera, y de pronto nos pidió la ministra, llamó en un teléfono la ministra de Salud y se cerraron los templos, ¿no? De un día para el otro. Entonces, esto fue un pedido, bien, los obispos lo asumieron con mucha responsabilidad, pero pasó mucho tiempo, ¿no?
pasaron varias semanas, varios domingos que pasamos Semana Santa en absoluta soledad, ¿no? Los templos cerrados, no me olvido del Viernes Santo, no sé vos, Padre Daniel, si podrás también corroborar lo mismo, que celebramos solos, absolutamente solos, el Viernes Santo, ¿no? Y después, bueno, se fue pidiendo y el gobierno a cuentagotas fue de alguna manera accediendo a los pedidos, y bueno, hoy tenemos nuevamente los templos abiertos, tenemos un 30% de capacidad de gente que puede ir, protocolos y una serie de cosas que hacen bien, digamos, como preservación. La pregunta es, a no haber habido ley del Congreso, sino DNU, si esto no se ha prestado, no se puede seguir prestando a cierta arbitrariedad de parte de la autoridad civil, quizás con buena intención, preservar la salud pública, pero restringiendo el derecho del paciente a ser atendido religiosamente y también incluso a nivel del oficio público de nuestra fe, la profesión pública, la libertad religiosa, ¿no? Para hacerla pública. Si esto no es un peligro ahora todavía incluso. Esa es la pregunta, Juan. Absolutamente. Yo creo que los poderes públicos se han excedido de manera notable, grosera, diría incluso a veces. Fíjense, hay provincias, por ejemplo, donde se prohibieron las confesiones. No en los hospitales, en general. Hay provincias donde hay decretos de gobernadores que prohíben las confesiones. Explíqueme a alguien cómo se hace, cómo es que confesándose, a lo mejor a 2 metros de distancia y con barbijo, se está propagando una enfermedad. Se han prohibido los matrimonios, hay provincias, muchas veces están prohibidos los matrimonios. Casarse es un derecho humano fundamental. Y están prohibidos los matrimonios. Es decir, yo entiendo que se prohíba una fiesta de casamiento multitudinaria con la gente, no sé, pero casarse, el hecho mismo de casarse, que vayan los contrayentes y 2 padrinos y el sacerdote en el templo, es decir, lo que los gobernadores o los intendentes han considerado que tenían capacidad para hacer, que no la tienen, es prohibir el hecho mismo del matrimonio o el hecho mismo de los bautismos. ¿Cómo van a prohibir los bautismos? Yo entiendo que se prohíban las reuniones masivas, pero no el hecho del bautismo, el hecho del matrimonio, el hecho de confesarse o el hecho de celebrar la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene prohibir la celebración de la Eucaristía si podríamos dar a 3 metros de distancia cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces digo, cuando al mismo tiempo están abiertos los supermercados, están abiertos los negocios, tantos otros espacios que se fueron abriendo, los bingos, ¿no es cierto? Y no las iglesias. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que ha habido un abuso inconstitucional por parte de las autoridades en este tema. Ahora, también es verdad que las autoridades religiosas, católicas y también de otras iglesias, han sido muy tolerantes de esto y han aceptado. Muchas veces han sido las propias iglesias las que se han adelantado, es decir, nosotros cerramos los templos, nosotros cerramos porque queremos cuidar a nuestra gente. Y está muy bien. Ahora, en línea de principio, una cosa es que el obispo diga, miren, ¿saben qué? Por un tiempo no vamos a celebrar la Eucaristía. Después podemos discutir si está bien, está mal, que eso está pero lo dijo el obispo, está bien. Ahí, ahora, que me lo diga el intendente o que me diga el gobernador que yo no puedo ir a misa o que yo no puedo bautizar a mi hijo, o no puedo casarme, no puedo ir a confesarme, me parece una aberración. Y lamentablemente lo hemos tolerado. Yo esto lo he dicho varias veces ya, públicamente, no tengo problema, me están grabando, quedará grabado, pero creo que como antecedente es muy peligroso. Porque hoy es por la salud pública, mañana será por saber Dios qué. Claro. Pero nosotros no podemos aceptar que sea que sea la autoridad política la que nos diga cuándo podemos y cuándo no podemos juntarnos a rezar. Me parece. Y en el tema de la asistencia religiosa creo lo mismo. Me parece que las prohibiciones de ingresar a atender a los pacientes han sido excesivas. Porque así como con todas las precauciones y vestidos de astronautas y qué sé yo, ingresan los enfermeros y los médicos, ¿por qué no puede ingresar el ministro de culto? Yo acá hago un paralelo que me parece que es interesante. Hay toda una
sector del derecho, que generalmente nadie le presta atención, que es el derecho de la guerra. Hay normas internacionales, tratados internacionales sobre el derecho de la guerra, qué pasa durante la guerra, sobre los conflictos armados, internacionales y también internos, que son ley para nosotros. La Argentina estos tratados los ha ratificado. En esos tratados internacionales, los ministros de culto son equiparados al personal sanitario. Es decir, la misma protección que tiene el personal sanitario la tiene el ministro de culto. ¿Por qué? Porque se entiende que es una función, de algún modo, semejante. Es decir, porque la salud, sabemos, no es una cuestión solamente física. La salud es integral. Y la salud espiritual forma parte de la salud. Entonces, la atención que da el ministro de culto es analogable a la atención que da el médico o el personal sanitario. Nadie se le ha ocurrido invocar estas normas cuando estamos diciendo estamos en guerra contra el virus. Estamos en guerra contra el virus, bueno, dices, usted dele a los curas y a los pastores y a los rabinos el mismo lugar que en tiempo de guerra le tiene que dar para que atiendan a las personas que están en el frente y a las poblaciones civiles afectadas por la guerra. Muchas gracias, Juan. Gracias. Acá hay una pregunta en el chat, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no podemos los creyentes abordar y acompañar en hospitales y geriátricos a los enfermos, ¿no? Exactamente, lo que estaba un poco tratando Juan, ¿no? También hay otra pregunta. ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos para oponernos a estas imposiciones? Puede responder cualquiera de los dos. Yo creo, Juan, que debemos, después de este tiempo de pandemia, tomar conciencia de nuestro rol social, ¿sí? Creo que en estos últimos tiempos hemos como perdido lugar la parte religiosa, sea la religión que sea, en este ámbito de la política. Entonces, obviamente ahora cuando se ha surgido la necesidad, es como que hemos tomado conciencia de ese lugar que hemos dejado y que debemos recuperarlo, ¿no? Yo en el ámbito sanitario de estos meses hacía una lucha campal porque siempre te miraban como el sapo de otro pozo, la parte religiosa, ¿sí? Se armaba todo el protocolo, se insistía, se tenía en cuenta un montón de realidades, pero ni siquiera el capellán lo tenían en cuenta, ¿no? Entonces es como hay una tendencia en estos, desde el ámbito sanitario político, desde el ámbito también del profesional médico, que la parte religiosa está tomada como algo que no tiene importancia, ¿no? Y entonces creo que esto lo tenemos que recuperar desde la pastoral y desde la acción cotidiana también. Muy bien. Sí, coincido, me parece que hay un tema por eso yo marcaba que la ley de derechos del paciente, porque se ha salteado el derecho a la asistencia religiosa, y es una pena que nadie lo haya dicho. Ahora, bueno, esto suele pasar. Nuestros legisladores, estos líderes católicos, ¿no es cierto?, no prestan atención a estas cosas y lo dejan pasar, y la Iglesia institucionalmente tampoco se ocupa, está atenta a esto. A veces nosotros vivimos de glorias pasadas, ¿no es cierto? Entonces pensamos que tenemos los derechos ya adquiridos, ¿no? Y no es así. Yo creo que hay que en una sociedad que está cada vez más secularizada, cada vez más alejada de Dios en muchos aspectos, hay que hacer valer la necesidad de que se respeten los derechos, no sé decir los derechos de Dios, pero los derechos de los creyentes, ¿cierto? Y que estén previstos en las leyes y que tengamos los mecanismos necesarios. Y bueno, y cuando esto no ocurre, la pregunta de qué podemos hacer los ciudadanos, y bueno, ir a los jueces, ir a los tribunales. En todo este tiempo, yo solamente he encontrado, a lo mejor hubo otros casos que no se publicaron. Yo solo encontré un caso de una persona que presentó una demanda para poder ir a la iglesia, vivía en una localidad distinta de la iglesia
en una iglesia ortodoxa, de ir a la iglesia para poder bautizar a su hijo. Y le dijeron que no. Y bueno, apeló, le dijeron que no, llegó a la Corte Suprema en 2 líneas despachó diciendo esto no es urgente y ahí quedó. Fue el único caso. Si la Corte no consideró necesario ocuparse del tema, ni decir una palabra, ni explicar, se le podía prohibir a alguien bautizar a su hijo. Esto no es importante. Y ahí quedó, y nadie dijo nada. Y no hubo otros. ¿Qué pasa? Yo creo en Argentina muchas veces lo que ocurre es que las leyes son de cumplimiento optativo, ¿no es cierto? Entonces la gente hace las cosas igual. Luego está bien, están prohibidas las celebraciones litúrgicas, pero las hacemos igual, todo cerrado, nos juntamos y lo hacemos igual. Bueno, yo confieso, yo hace varios meses que voy a misa los domingos, aunque estaba prohibido. Vamos a misa y listo, ¿no es cierto? Pero no es el buen sistema, ¿no? Me parece que debió haber habido quien se presentara ante los jueces a impugnar estas normas abusivas a mi modo de ver. Hay una cuestión que se ha suscitado en una pregunta. Dice, lo mismo pasa con la celebración de la Santa Misa, dice María Rosa Bernardi. Está permitido un cupo, que acá en San Juan es el 30% de la capacidad del templo, pero no podemos estar los mayores de 60 años. ¿Qué se puede hacer? Tengo mis dudas si es así. Creo que las personas de mayores de 60 pueden estar en misa. Corregime, padre Daniel, hoy, a la fecha, aquí en San Juan. Hoy por hoy sí, no hay ningún problema. No hay problema que estén en misa, digamos, ¿no? No dice el protocolo, el protocolo es la cantidad. Es la Exactamente. cantidad, nada más que el 30%. Exactamente, nada más el 30%. Nada más que eso, ¿sí? Solamente el arzobispado dio, diríamos, la venia para el tema del precepto para las personas mayores, ¿sí? Que lo dejaba tirado de ahí, nada más que eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que podamos seguir, ya que tenemos a estas dos personas que nos están iluminando tanto? Acá tenemos también María Rosa Bernardi, continúa muy bien, gracias. Les escribo desde Lomas de Zamora y aquí piden a los mayores seguirla por las redes. Claro, se ve que las cosas están difíciles y aconsejan seguir por las redes, por Facebook, etcétera. ¿Quién ha dicho las misas en Facebook este año, no? Pero, bueno, televisión, ¿no? Sí, es verdad esto, ¿no? Pero, no sé en la provincia de Buenos Aires, pero creo que no se les puede prohibir a los mayores de 60 que vayan a misa el domingo, ¿no? No sé, doctor Navarro, ¿usted qué piensa? La verdad, José, que sí hay normas que prohíben, que dicen que no, prohíben asistir a los mayores de 60 y a las personas de riesgo. Ahora, en provincia. Una norma que es inconstitucional, no, nacional, pero los decretos nacionales. Lo que pasa es que después, a esta altura hay una enorme confusión, porque los decretos, los DNU dicen una cosa, pero autorizan al jefe de gabinete de ministros para que haga gobernadores, para que sus provincias también reglamenten, con lo cual hay una gran confusión porque hay normas que no son todas. Pero hay algunas normas que sí que prohíben directamente, pero es una prohibición, digamos que no tiene una sanción específica. Yo no me imagino que lo vayan a procesar a un señor de 65 años por haber ido a misa, ¿no es cierto? Y que digan que está atentando contra la salud pública. Con lo cual yo lo que le diría a María Rosa es que vaya a misa. si quiere hacerlo, que se cuide, que tenga precaución. Por supuesto, la Iglesia es la primera que dice a los fieles cuídense, que nos dispensa del precepto, y bueno, entonces cada uno sabrá si se siente más o menos en riesgo, si se siente más o menos fuerte como para tomar ese riesgo. Bueno, muy bien, que vaya y tomar precauciones del caso, ¿no es cierto? Pero la verdad que prohibiciones sí hay en algunos lugares. Esto ha ido cambiando, porque ahí tenemos esos dos sistemas, ¿no? Del aislamiento obligatorio y el distanciamiento obligatorio. Entonces,
según los momentos en nuestro lugar, hay que ver. Pero en los lugares donde hay aislamiento obligatorio, sí, siguen prohibidas las celebraciones religiosas. Salvo que haya habido alguna discusión especial para ese lugar que autorizara. Hoy salió para no sé qué provincia una autorización, creo que para La Rioja me parece, una disposición que autorizaba más allá del aislamiento, en fin. Es confuso, ¿no? Es confuso. Pero bueno. Claro, y acá justamente, Juan, para confusión, si queremos seguir en ese mismo tren, tenemos el último chat, ¿no? De la señora Esther Salica, que dice, ¿no? En Corrientes Capital solo se permite lo virtual. Volvemos a fase 3, demasiados contagios. Sí, insisto, hay leyes o decretos provinciales o leyes provinciales que han dicho que se permite rezar el rosario por streaming, ¿no es cierto? Digo, ¿desde cuándo para rezar el rosario me tiene que dar permiso al gobernador? Claro. Pero bueno, hay gobernadores que significan la capacidad de dar permiso para que la gente reza el rosario, ¿no es cierto? Esto Claro. no se puede pasar los números del todo relevado, ¿no es cierto? Locura, Claro. Seguirse por internet, ¿no? Caramba, ¿desde cuándo me tiene que dar permiso el gobernador para que yo mire televisión? ¿No? Pero bueno, de permiso como si pudiera ser distinta la cosa, ¿no? Claro. Y como dice María Rosa Bernardi, quienes pertenecemos a la comunidad parroquial también cuidamos que nuestros párrocos no tengan problemas. Por ello es que no desobedecemos, y no, digamos, no queremos traerles problemas a los párrocos pobres, claro, con empatía por los sacerdotes, ¿no? Pero sí, a mí me dio la sensación de que en algún momento había como un cierto abuso. Yo lo escuché decir a un obispo una vez por ahí en radio, de otra provincia, dice, bueno, que acá que lo que pasa es que nos marca la cancha la autoridad civil, ¿no? Y yo decía, bueno, pero momento, no se puede confesar, por ejemplo. Escuché en una determinada provincia, estaba prohibido confesar, y marca la cancha la autoridad civil. No sé hasta qué punto eso era un abuso de autoridad de parte de la autoridad civil, ¿no? Yo creo que hay una falta de reconocer lo que significa la vida religiosa y espiritual de las personas, que era un poco lo decía el padre Daniel hace un rato, y que es preocupante. Me decía un obispo hace algunos meses ya, decía, yo no entiendo por qué, si viene una persona a la iglesia y me pide comulgar, pero si va por la puerta de al lado y entra en el despacho de Cáritas, yo le tengo que dar un paquete de alimentos. ¿Qué diferencia hay entre entregar una bolsa de fideos y poder darle la comunión al que viene a buscar la comunión, ¿cierto? Y bueno, pero eso es porque no se hubo hace unos meses una comunicación que hicieron el arzobispo de Buenos Aires junto con el gran rabino de la AMIA y con un dirigente islámico también creo, donde dijeron algo muy, muy lindo, porque dijeron, miren, la verdad es que todo se divide entre lo esencial y lo esencial. La religión, la vida religiosa, no es una necesidad esencial de las personas, es una necesidad vital. Es vital. Entonces, pero esto, insisto, es algo que los gobernantes en general desconocen, probablemente porque muchos de ellos mismos no son practicantes de ninguna fe y entonces no tienen esta claridad. Pero hay que hacerles notar eso, que es parte de nuestra... Tenemos el derecho, por eso a partir del derecho a la libertad religiosa, un derecho que tenemos, y tenemos la necesidad, y entonces nos lo tienen que garantizar. No es un capricho, es un derecho. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, más inquietudes, si les parece, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a los disertantes, y si no, vamos ya cerrando un poco la tarde, porque también el calor se hace presente justamente en el mes de noviembre acá entre nosotros. Bueno, gracias doctora Miriam Andújar, que ha sido el motor y que ha tenido esta hermosa iniciativa, empujado a todos. Gracias Marcos, porque es nuestro también webmaster que siempre está presente con todo, dándonos toda la apoyatura logística para esto. Viviana, nuestra secretaria. Y doctor Navarro Floria, de corazón, Juan, sos como un sanjuanino más, realmente, acá tenés muchos amigos, ¿no?
Padre Daniel también, gracias realmente Así por es. colaborar esta tarde y darnos este nivel de reflexión. Si no hay Igualmente. si no hay otros comentarios, demos gracias a Dios por estas jornadas tan lindas, que la providencia nos siga ayudando y que, como dijera Francisco, que la providencia ponga su mano para detener esta pandemia global, ¿no? Y así se acaban todo eso, también estos problemas de paso, justamente, y volvemos a la real normalidad, ¿no? Amén. Gracias de corazón, la Universidad Católica les agradece y ojalá pudiéramos tener otros encuentros ya con otros temas de bioética y bioderecho todavía más positivos y alentadores, ¿no? ¿Por qué no? Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, gracias Juan. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Por favor. Gracias, Juan. Sos de la casa. Hasta luego, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias, Hasta Chaco, luego. Corrientes, Lomas. Lomas de Zamora. Gracias,